Aquí, un misterio de 100 millones de años está impreso en piedra. Miles de huellas de dinosaurios que apuntan a un momento aterrador. ¿Qué clase de dinosaurios? ¿Por qué estaban todos aquí? ¿Por qué corrieron en una sola dirección? Esta es la monstruosa evidencia de un nuevo asesino de la prehistoria. Un equipo de científicos internacionales intentará resolver este antiguo enigma en Australia, España, Estados Unidos y Escocia. Décadas de investigación y el uso de las últimas tecnologías han aportado nuevos datos sobre el comportamiento de los dinosaurios. Estas singulares huellas son esenciales para la reconstrucción de la única estampida de dinosaurios que se conoce en el planeta. Estampida en el Cretácico. La investigación comienza en el oeste de Queensland. Esta es una nueva frontera de la paleontología internacional. Lidera la expedición el Dr. Scott Hacknall, paleontólogo principal del Museo de Queensland. Le acompaña el Dr. Peter Falkingham, de la Universidad de Manchester, Inglaterra, especialista en análisis de huellas digitales de dinosaurios. Su destino, un edificio de conservación en medio del desierto, Lark Quarry. Protegidas dentro de esta nave, se encuentran unas de las huellas de dinosaurios más notables que han descubierto los científicos. Bien. Es un rastro de huellas magnífico, ¿verdad? Muy grande, es enorme. Grabadas profundamente en este sendero, las huellas evidencian que cientos de dinosaurios huyeron en estampida a través del barro. Hay muchos tipos de huellas diferentes, ¿verdad? Sí. De diferentes tamaños y diferentes impresiones. Cuando entras por primera vez en Lark Quarry y ves la cantidad de huellas, el cerebro necesita un par de segundos para asumir que todas estas pequeñas marcas son pisadas de dinosaurios que representan sus pasos. Hay desde diminutas huellas de solo 3 pequeñas marcas e impresiones muy profundas de los dedos. Nuestros detectives científicos esperan que estas perfectas huellas sean pistas que les ayuden a resolver los misterios de esta estampida. ¿Quiénes eran estos pequeños dinosaurios? ¿Por qué estaban aquí? ¿Y por qué echaron a correr? Es como si fuera la escena de un crimen de la que todo el mundo se ha ido. No hay nada que nos dé alguna pista. Pero esta escena del crimen es extremadamente frágil. La superficie que una vez fue barro es ahora roca sedimentaria. Para evitar que las evidencias se agrieten, Scott y Peter pisan con cuidado, porque necesitan observar de cerca las huellas para hallar alguna pista importante. Se puede ver que las huellas pequeñas van en esa dirección. Sí. Y luego vemos una grande que viene en sentido contrario. Algo con 3 grandes dedos que me indican que es un carnívoro, un comedor de carne, un depredador. Las 4 primeras huellas de esta monstruosa criatura prehistórica están separadas más de 2 metros. Luego, al 5.º paso, la distancia entre las pisadas se reduce drásticamente. Entre los pasos 10 y 11, el dinosaurio da un giro brusco a la derecha y desaparece del sendero de huellas. Cuando observamos Lark Quarry en su conjunto, vemos que un gran dinosaurio carnívoro se dirige en línea recta hacia estos pequeños dinosaurios, que solo tienen tiempo de gritar «depredador en busca de presas». Un depredador que provocó una estampida mientras caza a sus presas. Es una buena teoría, pero probarlo puede ser una tarea casi imposible. Este es el dedo medio. Voy a medir hasta el talón.
No se han encontrado huesos de un depredador lo suficientemente grande para dejar estas huellas en el registro fósil de Australia, y solo hay fragmentos de esqueletos para comparar con las huellas más pequeñas. 107 centímetros. Lo cierto es que en este país es muy difícil encontrar esqueletos de dinosaurios. Australia es radicalmente diferente a cualquier otro continente, porque es muy llana. Hemos permanecido geológicamente estables. No tenemos esas enormes montañas que elevan los continentes y permiten la erosión que expone a los fósiles. Sin esqueletos locales como referencia, nuestros investigadores tendrán que recurrir al registro de huellas fósiles de todo el mundo. El doctor Martin Logley de la Universidad de Colorado es un reconocido pionero en el estudio de huellas de dinosaurios. Él cree que podrían ser más importantes que los huesos. Cuando estudias los huesos, estudias la muerte y la decadencia, pero cuando estudias huellas de dinosaurios, estás estudiando la vida y la dinámica del animal. El campo de la ciencia que Martin aplica para estudiar estas huellas se conoce como paleoicnología. Es el estudio de las huellas o evidencias dejadas por antiguos seres vivos. Las huellas más frecuentes de los dinosaurios son sus pisadas. Son de muchas formas y tamaños. Las hay que son tan anchas como largas, con dedos romos y cortos, y suelen ser de dinosaurios ornitópodos. Los ornitópodos fueron unos de los animales herbívoros más prósperos que pastaron en el planeta. Mientras que las huellas más largas, con dedos puntiagudos y separados, pertenecen a los dinosaurios terópodos. Estos eran los depredadores carnívoros prehistóricos. El objetivo de la icnología, a menudo difícil de alcanzar, es emparejar la huella de una pisada con una especie exacta de dinosaurio. Deberían llamar a esto el síndrome de Cenicienta. Igual que el príncipe de un famoso cuento de hadas calzaba un zapato a su Cenicienta. Esta es una huella trasera muy típica. Los dedos son bastante anchos y carnosos y el resto de la huella también es bastante ancha. La anchura y la longitud son casi iguales. Es una huella bastante típica de un iguanodóntido. Los iguanodóntidos eran unos enormes dinosaurios herbívoros. El primer esqueleto completo fue ensamblado en Bélgica en 1883. Los primeros paleontólogos los representaron caminando en posición vertical con las patas delanteras colgando por delante. Son 27 centímetros. Pero una serie de huellas que encontró Martin desafía esta teoría. Aquí hay una huella trasera derecha y una huella delantera derecha. Y aquí están las siguientes. La huella trasera izquierda y la pequeña huella delantera. Y luego están la siguiente huella trasera derecha y la huella delantera derecha. Lo que nos demuestra que estos ornitópodos caminaban a 4 patas. Este notable conjunto de huellas es como una ventana al pasado. Revelan exactamente que hace 110 millones de años, los iguanodontes caminaron sobre esta llanura lodosa. Las huellas fósiles son lo más cercano que tenemos para hacer dinosaurios en movimiento. Y hemos aprendido mucho sobre su velocidad, su forma de correr y su comportamiento social. Las pisadas de los dinosaurios tuvieron un papel fundamental para entender su dinámica. Esta investigación es muy valiosa para el intento de resolver uno de los mayores misterios de la paleontología moderna. ¿Qué pasó en Lark Quarry? Si un sendero de huellas de dinosaurio puede contarnos algo tan importante, nuestros científicos están muy interesados en saber lo que miles de huellas pueden decirles. He estado en varios sitios de huellas de todo el mundo y este es uno de los más diversos que he visto nunca. Hay muchas huellas diferentes y eso es fascinante, porque hay una gran cantidad de pisadas que nos dan información sobre esos animales. Trazar un plano y analizar más de 3000 huellas es una tarea enorme. Pero el doctor Peter Folkingham tiene una solución rápida y de alta tecnología. Las está grabando con un escáner LiDAR. El LiDAR se está empezando a usar en paleontología. Hace unos pocos años que se utiliza, pero ha revolucionado la forma en que vemos las huellas. Un escáner LiDAR es como una fotocopia tridimensional.
Proyecta un pulso de luz que incide en la superficie del sendero de huellas. En una fracción de segundo, parte de esa luz se refleja y graba un solo punto del sendero de huellas. Al hacer esto decenas de millones de veces en un círculo completo de 360 grados, podemos obtener millones de puntos, y cada uno representa un solo punto de la superficie. Mediante la aplicación de estas nuevas tecnologías, podemos recrear una escena del pasado de hace 100 millones de años, y eso es muy emocionante para mí. Mientras, el lugar asignado al Dr. Scott Hacknell es posiblemente el más difícil. La búsqueda de detalles muy sutiles en un mar de huellas. Y su misión es identificar a los pequeños dinosaurios que dejaron estas pisadas. Las cenicientas del Lark Quarry. Aquí tenemos unas huellas de individuos con dedos bastante puntiagudos. Aquí se ven, aquí mismo hay una. Sí, sí, Dedos puntiagudos. sí. Garras grandes y redondeadas, típicas de un ornitópodo. Cerca de la mitad de las huellas fueron hechas por dinosaurios ornitópodos. Los más altos eran del tamaño de un avestruz. Pero también hay rastros de dinosaurios mucho más pequeños. Más de 1000 huellas parciales con dedos extendidos y puntiagudos que fueron dejadas por criaturas del tamaño de un pollo pequeño. Scott ha descubierto una huella completa extremadamente rara y muy bien conservada, dejada por uno de esos dinosaurios. Aquí hay algunas huellas muy interesantes. Son de un solo animal que dejó sus huellas en el barro. Tenemos una izquierda, una derecha, una izquierda y una derecha. Y la última tiene un pequeño espolón, que es el dedo meñique en la parte interior del pie. El descubrimiento de un espolón en esta huella de dinosaurio da una pista evidente de su identidad. Esta forma tiene un gran parecido con una de las huellas más famosas de dinosaurio que se han descubierto. Oculta bajo los pliegues, en este remoto desierto de montañas rocosas, hay una huella enorme. Esta huella quedó preservada hace unos 65 millones de años, como en un molde natural. La huella original se llenó de sedimento que se endureció. Luego, millones de años después, la roca que la rodeaba se pulverizó y dejó un molde perfecto de la planta del pie de un dinosaurio. El Dr. Martin Locklear está convencido de que puede identificar al dinosaurio que la dejó. Tiene todas las características clásicas de un gran terápodo. La huella mide unos 85 centímetros de largo. Es mucho más larga que ancha. Tiene 3 dedos. 1, 2 y 3. Y cada uno de ellos tiene una garra en la punta. Una aquí, otra aquí, que está rota, y otra aquí, que está torcida hacia atrás. Y luego este espolón, que es muy característico. Este espolón está conectado al pie en una hendidura justo detrás del segundo dedo y apunta en dirección contraria a los otros. Esto es característico de un carnívoro terápodo. Y es una pista que en 1993 sirvió para identificar a una cenicienta muy especial. Cuando vi este espolón aquí pensé, eso es sin duda de un gran terápodo. Tiene que ser un T-Rex. Y fue muy emocionante. El tiranosaurio Rex, el infame lagarto tirano de la cultura popular, fue uno de los carnívoros más grandes de todos los tiempos. Pertenece a un grupo de varios dinosaurios llamados celorosaurios. Estos carnívoros eran unos de los mayores depredadores que se han descubierto. Pero ciertos fósiles muestran que entre los celorosaurios también había pequeños y rápidos dinosaurios carnívoros. ¿Es posible que la huella con el minúsculo espolón pertenezca a ese grupo de dinosaurios? Parece que esta es de un terápodo, porque está muy cerca de los 3 primeros dedos de los pies. Por lo tanto, probablemente sea de un pequeño celurosaurio. Aquí tenemos diferentes tipos de huellas, diferentes pisadas. Scott ha resuelto la primera parte del rompecabezas. Las pequeñas huellas con dedos puntiagudos son de pequeños carnívoros.
Tienen un dedo en el centro. Y la otra mitad de las huellas pertenecen a herbívoros. Pero ¿por qué estaban juntos los carnívoros y los herbívoros? ¿Quiénes eran estos dinosaurios? Para encontrar las respuestas, nuestros investigadores tienen que poner carne a las huellas. Sin esqueletos de ninguno de los dinosaurios, Scott y Peter consultan a un paleoartista. Veamos qué tenemos aquí. Estoy echando un vistazo a unas criaturas para comparar las huellas. La tarea de Travis Tisler es poner rostro a los dinosaurios de la estampida. Patas fuertes y largas. El primer paso es buscar los posibles candidatos en los registros fósiles. He estado buscando entre los ornitópodos, como el Etradontasauro. Es un candidato. Tiene las patas largas y también unas garras muy largas en los pies. De la misma manera que la policía usa un identikit, Travis analiza las características de cada uno de los esqueletos internacionales Aquí se ve que los dedos son más largos. para construir la anatomía del herbívoro del Lark Quarry. Es una imagen de baja resolución, nos da las proporciones generales y la forma. Y a medida que avanzamos en los detalles, aparece la masa muscular. Es increíble, una representación digital. Es genial. Y luego los ojos y los detalles más pequeños como estos. Travis aplica los colores y la textura que vemos en la piel de los cocodrilos y de los dinosaurios fosilizados para crear un dinosaurio herbívoro al natural para comparar las huellas del Lark Quarry. Es impresionante. A continuación, Travis busca un esqueleto que coincida con las huellas de los pequeños celorosaurios carnívoros. Encuentra un magnífico fósil de China que podría coincidir perfectamente. Es un animal pequeño y de poco peso, y tiene unos pies y unos dedos flexibles y muy largos. Utilizando este esqueleto como base, Travis construye un modelo de los pequeños carnívoros del Lark Quarry. Esto coincide con las huellas. Las pisadas tienen ahora un rostro. Es un enorme paso adelante en la reconstrucción de la escena del crimen. Hay dos tipos completamente diferentes de dinosaurios que huían en la estampida. Pero esto plantea una nueva e intrigante pregunta. La pregunta es si realmente vivían juntos de forma natural o si se vieron obligados a unirse a causa de un posible depredador o de algo que les amenazaba. Y esa es la pregunta que tenemos que responder. La pisada de un dinosaurio incrustada en una preciosa losa de roca encontrada en una playa de Escocia podría proporcionar parte de la respuesta. El doctor Neil Clerk, de la Universidad de Glasgow, ha descubierto que en esta solitaria y aislada costa, ocultas bajo las arenas movedizas, hay huellas de dinosaurios. Lo que estamos viendo aquí es la huella de un dinosaurio bastante grande. Y por la estrechez de los dedos y la orientación natural de las garras, podemos decir que probablemente era un tipo de dinosaurio carnívoro. Se trata de un animal de 1,5 metros de altura, hasta la cadera, y la parte superior del lomo tal vez tenía esta altura. Voy a utilizar esta escoba. La cabeza tenía la altura de la escoba y al otro extremo una cola de una longitud similar. Era un animal carnívoro bastante grande. Esta es solo una de las cientos de huellas descubiertas a lo largo de esta remota costa. Skye es la isla de los dinosaurios de Escocia. Las huellas que podrían proporcionar una pista esencial para la investigación del Lark Quarry son las más antiguas halladas en la isla. Quedaron impresas hace 70 millones de años. Hola, Dougie. ¿Te echo una mano? Sí, necesito ayuda. Grabadas en esta piedra arenisca, Neil ha descubierto 24 huellas de dinosaurios. Lo primero que pensé al ver esta losa fue que ¿por qué estos dinosaurios estaban juntos y al mismo tiempo? Y una de las cosas que me sorprendió inmediatamente es que todas las huellas apuntaban en la misma dirección.
Y hay una huella más grande y muy clara, que es de unos 20 centímetros de largo con 3 dedos que se ven perfectamente. La superficie de esta roca está cubierta de huellas muy pequeñas. Si se observan de cerca, las huellas son parecidas, con pequeñas garras afiladas y puntiagudas en las puntas de los dedos. Eso indica que estos animales eran dinosaurios carnívoros. Perfilando el contorno de las huellas, Neil descubrió un vínculo entre la huella grande y las 23 pequeñas huellas que la rodean. No hay diferencias entre la huella más grande y las de tamaño más pequeño, lo que indica que eran animales del mismo tipo. Por las medidas, Neil calcula que el dinosaurio grande tenía unos 3 años y los pequeños solo 1 año de edad. Esto solo puede significar una cosa. Parece ser que los adultos y los jóvenes vivían juntos en grupos familiares, tal vez por lo menos durante cierto tiempo después de salir del nido. Neil cree que en la roca quedó grabado uno de los momentos más raros que se han encontrado sobre la conducta de los dinosaurios. Al parecer, los dinosaurios carnívoros no solo eran los malvados y solitarios cazadores de la cultura popular. El momento que representan estos animales es la hora de comer. Es un tiempo en familia, unos momentos de descanso e intimidad de los dinosaurios, algo que no puede ser fácilmente visto en el registro fósil. El hallazgo en Escocia de una devota madre dinosaurio que viaja con sus crías podría explicar uno de los grandes misterios de los dinosaurios del Lark Quarry. Por el número de huellas que hay en Lark Quarry, podemos pensar que pudo haber rebaños y también grupos familiares. Los rebaños de animales resuelven parte del misterio. Esto explica por qué hay huellas de dinosaurios de diferentes tamaños y de la misma especie. Pero no explica por qué 2 especies diferentes, una carnívora y la otra herbívora, se hallaban juntas en la escena del crimen. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, la investigación se adentra en el centro norte de Estados Unidos. Aquí, un equipo científico resolvió un misterio de los dinosaurios, no solo estudiando sus huellas, sino también el paisaje en el que se grabaron. El doctor Michael Brett Surman, del Instituto Smithsonian, se sorprendió cuando en 1997 se descubrió un enorme sendero de huellas en Red Gulch. Si se observa la densidad de las pisadas que hay aquí y se extrapola a todo el sendero, calculas que hay varios millones de huellas. Esto plantea un problema importante. Otra más. Esas huellas no deberían estar aquí. Ahí hay más. Quedaron impresas hace 167 millones de años, cuando según los mapas del mundo prehistórico, Red Gulch estaba a 100 metros bajo un vasto mar interior. Como paleontólogo se me ocurren cientos de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué caminaban estos dinosaurios por el lecho de una zona marítima? ¿Había tierra firme? ¿Dónde encontraban comida? ¿Por qué estaban aquí? Aquí hay otra, así que tenemos un sendero de huellas que va en esa dirección. Los científicos buscaron pistas. El más grande iba en esa dirección. Lo primero que descubrieron fue que los dinosaurios caminaban en 2 sentidos por la misma ruta. Avanzaban por aquí. La segunda pista, el tipo de dinosaurio. Igual que las pisadas del Lark Quarry, estas huellas fueron hechas por terápodos carnívoros, pero con una pequeña diferencia. La mayoría de las huellas de Red Gulch son más o menos de este tamaño. Llamamos a estas de tamaño medio y si las comparamos con una de las pequeñas del Lark Quarry, esto es un molde de la huella número 4 del Lark Quarry, se observa que el tamaño de esta impresión es menos de la mitad que las otras. Entonces, hallaron una prueba fundamental y muy inusual. Aquí hay algo único. Tenemos 3 madrigueras de gambas hechas por 3 gambas distintas y la concha incrustada de una almeja que nos permite comparar el tamaño. Este comportamiento, cuyo rastro quedó fosilizado, solo pudo tener lugar en un ambiente muy especial. Este recorrido debió tener lugar en una playa durante la marea baja. Cuando la marea subía, esto se convertía en un medio marino y por eso había gambas, cangrejos y gusanos ocultos en el barro. Y luego, cuando bajaba la marea, se convertía en un medio terrestre. Pero una playa prehistórica planteaba otra pregunta.
¿Por qué los dinosaurios paseaban por la playa? Los geólogos encontraron la respuesta en el flujo y reflujo de la marea. Se aprecian marcas de olas que cubren toda la superficie. Son marcas de olas suaves, muy pequeñas, que se forman cuando el viento mueve el agua. Por las marcas de olas pudieron trazar una nueva línea de costa. Cuando la marea retrocedía era tierra firme y entonces los dinosaurios podían acercarse y caminar hasta las zonas más profundas en busca de peces aislados en pozas, tal vez algunos belemnites o amonites, en otras palabras, peces y mariscos frescos. Las piezas del rompecabezas se encajaban. Una playa desaparecida y dinosaurios carnívoros en busca de comida fácil. Mediante el estudio de la antigua geología se resolvió el misterio de las huellas de Red Gulch. El estudio del paisaje del Lark Quarry podría responder a la pregunta de por qué había dos tipos de dinosaurios corriendo en estampida. El doctor Scott Hacknall ha viajado a Manchester para conocer la geología prehistórica del Lark Quarry. Peter, me alegro de verte. Igualmente. Los resultados están en la cartografía de alta tecnología que el doctor Peter Folkingham hizo con el LiDAR en el sitio de la estampida. Para empezar, lo mejor es eliminar el edificio, y así podemos ver todo el sendero de huellas. Ah, claro. Peter ha creado una réplica digital en 3D del sendero de huellas. Lo he coloreado de esta manera. Las zonas más altas son las de color azul, y las más bajas son las de color rojo. Ya entiendo. No se ven las huellas pequeñas en este nivel, Ya. pero sí vemos la forma del sendero. Mira cómo se mezclan los colores aquí. Sí, se unen, sí. Eso podría ser el flujo de agua. Podría ser el movimiento del barro. Eso es lo que pasa en la orilla de un estanque, un lago o una charca que se está secando. Sí. Hay cambios en los sedimentos a medida que se seca. El agua arrastra los sedimentos hacia abajo. Esto resuelve el misterio de por qué los dinosaurios herbívoros y carnívoros estaban juntos. La orilla fangosa de las aguas en retirada pudo ser un imán para que todo tipo de criaturas se reunieran en busca de refugio. Si nos fijamos en el tamaño de los pequeños celorosaurios y el tamaño de los ornitópodos comedores de insectos, vemos que los celorosaurios no suponían una amenaza para los ornitópodos. Y eso me hace pensar que probablemente existía una interrelación entre las especies que se gestó y se desarrolló durante millones de años. Pero en la mañana de la estampida algo rompió esa pacífica alianza. Aumentando las imágenes del escáner de alta resolución, nuestros científicos pueden ver lo que sucedió después. Vemos el recorrido de las huellas de un ornitópodo y el de un pequeño celurosaurio y un terápodo. Y las pisadas están unas sobre las otras. Sí, se ven que unas están encima de las otras. Y mira esta marca de aquí. Yo creo que es la marca de la garra de uno de los dedos. Ah, sí. A simple vista, la huella de este pequeño carnívoro no es más que un rasguño. Pero con el escáner, Peter puede ver claramente que la garra se clava y sale del barro. Esta marca es muy recta, lo que significa que no movía la pata hacia los lados, la movía hacia adelante y hacia atrás. Y es lo que se hace cuando andas. Mueves las piernas hacia atrás y hacia adelante con bastante rapidez, y parece que levantó los sedimentos con su garra. En cada una de esas marcas de arañazos está la huella de un movimiento muy dinámico. Nuestros científicos están empezando a reconstruir una historia de horror y pánico. Una huida desesperada a través del barro para salvar la vida. La investigación en un sendero de huellas en España podría ser la siguiente pista para la investigación. Aquí no solo se hallaron un par de marcas importantes de arañazos de garras de dinosaurios, sino 12 consecutivas que permitieron a los científicos escribir un nuevo capítulo sobre el comportamiento de los dinosaurios. Sabes que es algo muy especial. Sabes que nunca has leído esto en los libros y por eso sabes que es un gran momento. La fiebre de los dinosaurios ha llegado al norte de España. En las últimas 2 décadas, los científicos han descubierto más de 20.000 huellas en 400 sitios diferentes. Hemos medido las huellas
Para Loïc Coster y Félix Pérez Lorente, este sitio de huellas en La Rioja es la más importante para la ciencia. Veamos qué mide. Esta huella que tenemos es la primera de una serie de surcos, como se puede ver. Aquí tenemos 2 surcos y probablemente este es el tercero. Tenemos una segunda huella aquí. Tenemos una tercera huella aquí, que es muy clara, con 3 dedos. Y se ve el primer, el segundo y el tercer dedo de un animal mucho más pequeño. Es un rastro de huellas dejado por un dinosaurio terápodo de un tamaño bastante grande, porque las pisadas y la separación entre ellas son bastante grandes, y evidentemente los surcos son muy largos, de 60 centímetros. Pero este dinosaurio carnívoro no estaba caminando sobre tierra. Hace 120 millones de años, este valle era un laberinto de serpenteantes ríos y lagos. Hay marcas de olas fosilizadas alrededor de las huellas dejadas por el depredador de La Rioja. Por las marcas de olas podemos saber que las aguas tenían unos 3 metros de profundidad. Estos son unos 2,20 metros y hay que añadir otros 80 centímetros sobre mi mano para imaginar lo grande que debía de ser el animal. Debía de ser bastante grande. Loïc cree que este enorme depredador, que dejó marcas de garras en el sedimento de un largo de 3 metros de profundidad, resuelve uno de los misterios fundamentales de la paleontología. Siempre pensamos que los grandes bípedos terápodos terrestres no se metían en el agua porque le tenían miedo. ¿Sabían nadar estos grandes cazadores? Pero por esas huellas sabemos que también sabían nadar. Cazar en el agua. Esto es sensacional, sí. Fue un gran descubrimiento. Pero Loïc y Félix se dieron cuenta de que las huellas contaban una historia aún más sensacional. Repartidas en cada una de las pisadas a derecha e izquierda, se observa una relación entre los dinosaurios y las marcas de olas conservadas en la roca. La corriente de agua venía en esta dirección. El animal intentaba seguir una trayectoria recta en la corriente y apoyaba con fuerza su pie derecho para poder avanzar en línea recta. Por eso la huella derecha siempre tiene, ¿cómo lo diría? Esta forma de S. Y la huella izquierda está bastante recta. Este nuevo hallazgo de un dinosaurio carnívoro que nadaba activa y confiadamente no podía ser constatado por un único sendero de huellas. Los científicos solo podían estar seguros de que este depredador nadaba habitualmente contracorriente por medio de un análisis del patrón de las pisadas. Aquí tenemos unas cuantas. De vuelta a la escena del crimen en Lark Quarry, Scott cree que el método utilizado en España podría revelar una pista fundamental sobre lo que ocurrió aquí. Si puede encontrar 3 huellas consecutivas, podrá calcular a qué velocidad corrían los pequeños dinosaurios. Aquí hay una huella pequeña. Primero mide la longitud de la huella dejada por uno de los pequeños carnívoros. 4,56 centímetros. Luego mide la distancia entre la primera y la segunda huella de la pata izquierda. La longitud es de 71. Esta es la longitud de la zancada del dinosaurio. Scott introduce los números en una fórmula para calcular datos sobre los dinosaurios, la piedra angular de la ignología de los dinosaurios. Paleontólogos de todo el mundo han comparado cuidadosamente los huesos de dinosaurios con miles de huellas. Han creado un conjunto de complejas ecuaciones para medir la velocidad y la altura de la cadera de los dinosaurios a partir de sus huellas. Altura de la cadera, 32 milímetros. Ahora añadimos la longitud de la zancada, que es de 1,07 metros. Y eso nos da, 14 kilómetros por hora. Es muy rápido. Es mucha velocidad para un dinosaurio. Y se confirma cuando nos fijamos en las otras huellas del sitio. El dato de la velocidad de 14 kilómetros por hora es una evidencia importante. Nuestros científicos habían identificado a las víctimas de la estampida.
Ya conocían el caos y el terror que vivieron. Pero la pregunta más importante aún estaba sin respuesta. ¿Quién lo provocó? ¿Son estas huellas monstruosas el rastro del asesino que provocó la estampida? No tengo ninguna duda de que aquí ocurrió algo terrible. El hecho es que todos estos pequeños dinosaurios corrían para salvarse, para conservar la vida. Y sorprendentemente, tenemos una posible prueba de que un dinosaurio carnívoro corría para cazarlos. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir la medida de esta huella de terápodo. Utilizando la fórmula a partir de las huellas, Scott busca el animal cuya altura hasta la cadera se ajuste a estas huellas. Hasta detrás, mide casi 50 centímetros de largo. Sí, sí. Si aplicamos las fórmulas normales, serían 4 o 5 veces la longitud del pie. Y sería un animal con una altura hasta la cadera de 2 a 2,5 metros. Es una bestia grande. Una bestia grande. No tenemos nada parecido en Australia. No hemos encontrado ningún dinosaurio tan grande. Bueno, sabemos que estaban aquí por las huellas. Sí, es cierto. En el hemisferio norte, los científicos tendrían muchos sospechosos. El Baryonyx encontrado en Europa tenía una altura media de la cadera de 2,5 metros y en Norteamérica podría haber sido un pequeño tiranosaurio. Pero en Australia no se habían encontrado grandes depredadores que se ajustasen a las huellas del Lark Quarry. Pero un ganadero local, Dave Elliott, hizo un descubrimiento que cambió para siempre el futuro de la ciencia de los dinosaurios australianos. Durante 3 generaciones, la familia de Dave ha llevado a pastar las ovejas y el ganado a unos terrenos no lejos del Lark Quarry. Pero ahora, Dave ha relegado la agricultura a un segundo plano debido a su pasión por los fósiles. Mi padre me interesó en esto. Él se pasaba el día recogiendo rocas. Cuando volvía a casa llevaba los bolsillos llenos de piedras. Mamá metía los pantalones en la lavadora y se enfadaba. Y nosotros empezamos a hacer lo mismo. A mediados de la década de los 80, Dave se dio cuenta de que muchas de las inusuales rocas de su finca no eran rocas. Papá decía que a simple vista no se puede identificar un hueso de dinosaurio, pero para mí eran huesos de dinosaurio, trozos de vértebras, o probablemente la parte de las costillas que se une a las vértebras. Y como pueden ver, es como lo que nosotros llamamos hueso espagueti. Es increíble, ¿verdad? Su cocina se ha convertido en un laboratorio donde Dave y la otra mitad del equipo, su esposa Judy, asumen la casi imposible tarea de armar un enorme rompecabezas de huesos de dinosaurio. Parece una misión prácticamente imposible, pero a medida que te familiarizas con las piezas es más fácil unirlas. Me fijé particularmente en esta de aquí, en esta forma triangular. Vi aquí esta misma forma triangular. Y cuando conoces las piezas y ves los huecos, las buscas y compruebas que coinciden. Es difícil imaginar que estos fragmentos puedan llegar a ser esto. Este es el hueso del brazo de un saurópodo, un húmero. Era un animal muy grande, pero faltan aquí. Y también creo que faltan en el otro extremo. Dave y Judy mostraron este hueso a los paleontólogos del Museo de Queensland. Yo observaba su reacción y pensaba, no sé si esto será algo interesante, pero ellos estaban entusiasmados y eso aclaró mis dudas. Me di cuenta de que lo que estábamos haciendo interesaba mucho a otras personas. Hasta entonces, solo eran cosas nuestras. Los paleontólogos se percataron de que la finca de Dave y Judy podría ser un terreno de dinosaurios. Decidieron excavar en busca de esqueletos. El primer día las esperanzas eran altísimas mientras abrían las trincheras tradicionales de una excavación paleontológica. Pero al sexto día tenían las manos llenas de ampollas y no había aparecido ni un solo hueso de dinosaurio. Dave seguía creyendo que había esqueletos, pero sospechaba que estaban a mucha más profundidad de la que los científicos estaban excavando. La prueba de su teoría era la vieja y desvencijada cerca.
Estos postes se pusieron aquí hace unos 120 años y si se fijan, se ve que esta es la profundidad original a que se clavaron y que en los últimos 100 años ha sobresalido de la tierra más o menos todo esto. Dave piensa que los postes y los huesos de dinosaurios están siendo empujados hacia arriba desde debajo de la tierra, porque en este país el suelo se mueve continuamente. Cuando el sol del verano seca la tierra, la superficie se reduce y se agrieta hasta 1 metro de profundidad. Cuando llueve, la tierra fina se filtra hasta la vieja capa de sedimentos. La tierra penetra bajo los esqueletos, los rompe y desprende trozos de huesos. Durante miles de años, los fragmentos han sido empujados hacia la superficie. Dave sabía que si su teoría era cierta, el verdadero tesoro de esqueletos completos de dinosaurios estaba a solo 1 metro bajo sus pies. Para quitar la capa superior de tierra, se le ocurrió una forma muy poco convencional. En cuestión de minutos, Judy vio algo especial en la pala. Dijo, es un hueso. Le dio la vuelta y vimos la textura del interior del enorme hueso. El nuevo enfoque que Dave dio a la paleontología puede parecer drástico, pero su método puso en marcha la fiebre del oro de los dinosaurios en Queensland Occidental. Los científicos volvieron a los sitios donde años antes se habían encontrado fragmentos de huesos, levantaron la capa superior del suelo y desenterraron los dinosaurios que habían estado buscando durante décadas. Allí estábamos, cara a cara con los dinosaurios mejor conservados de Australia. Sientes escalofríos, porque estás en la vanguardia, en la frontera de esta nueva ciencia, buscando los huesos de estos dinosaurios que han vuelto la ciencia del revés. El primer dinosaurio que apareció fue un gran herbívoro, un titanosaurio. Scott lo llamó Diamantinosaurus matilde. Esta especie de titanosaurio es nuevo para la ciencia y tiene unos 100 millones de años, la misma edad del sitio de la estampida. Esto demuestra que los terrenos que rodean Lark Quarry pudieron estar llenos de vida y sobre todo llenos de grandes dinosaurios herbívoros. Este dinosaurio era un hallazgo muy significativo, pero lo mejor aún estaba por llegar. Debajo del esqueleto del titanosaurio, Scott dio con algo sensacional. Un hueso que podría resolver la identidad del depredador de Lark Quarry. Estaba muy emocionado. Todos estábamos emocionados. Todos sabíamos que era algo muy importante y entonces Scotty dijo, creo que este hueso es el dedo del pie de un dinosaurio carnívoro. Y así fue. El primer hueso que se encontró fue este. Me puse muy contento porque por primera vez habíamos encontrado un hueso de un dinosaurio carnívoro entre el depósito. Puedo decir que es un hueso de dinosaurio carnívoro porque es largo y delgado y tiene unos puntos de inserción en los músculos y por eso supimos que era un animal rápido y ágil. No sabíamos que una semana después encontraríamos todos los huesos de este animal y es el dinosaurio carnívoro más completo que se ha hallado en Australia. Scott llamó a esta nueva especie de dinosaurio carnívoro Australovenator wintonensis, los cazadores del sur de Winton. Estaba hecho para matar. Tenía 3 armas principales. Su boca estaba llena de dientes afilados en forma de sierra, igual que un cuchillo de cocina, y bien asentados en la mandíbula, por lo que este animal estaba hecho para morder y cortar. Tenía los huesos de las extremidades muy largos, bien formados para correr velozmente. Pero sus verdaderas armas para matar eran estas grandes garras. Imagínenlo corriendo hacia ustedes y que les agarrase. Estas garras se clavarían en su carne, y cuanto más lucharan para escapar, más profundamente se clavarían en su cuerpo, que quedaría destrozado. Scott estaba convencido de que este dinosaurio era la última pista que necesitaban para resolver el misterio de la estampida. Era el primer y verdadero sospechoso de la investigación. Pero había un problema. La fórmula basada en las huellas calcula que la altura de la cadera del depredador del Lark Quarry es de 2,5 metros. La altura de la cadera del esqueleto del Australovenator adulto es de aproximadamente 1,50 metros. Este depredador no pasó la primera prueba.
Pero entonces, cuando Scott reconstruyó el Australovenator desde los pies, se dio cuenta de que este dinosaurio no era su depredador. Cuando nos fijamos en el esqueleto del Australovenator, nos damos cuenta de que tiene los pies muy grandes para la corta altura hasta la cadera. Estaba convencido de que aunque la altura de la cadera no coincidía con la huella, el pie sí. Bueno, vamos a hacer una foto. Llevó a cabo un experimento. Primero hizo un molde de una de las huellas de los depredadores del Lark Quarry. Luego, con la ayuda de Travis, comprobó si la reconstrucción del esqueleto se ajustaba a la huella. Scott tuvo suerte. Este depredador tenía un dedo medio del pie muy distintivo. El dedo medio del pie coincide muy bien con la huella. Bueno, esta es una de las cosas que estábamos buscando. Este dedo medio tan alargado no encaja en las otras huellas, pero sí coincide con la del Australovenator. Parecía que el Australovenator había roto las reglas. Era un nuevo depredador con un esqueleto que no coincidía con la fórmula de la altura de la cadera. Cenicienta puede ser muy baja, pero tener unos pies muy grandes que se ajustan al zapato. No mucho. Pero en este caso, se ajustan a las huellas. Algo mucho más concreto con que trabajar. Bien. Vamos a aceptar que el Australovenator es el que dejó las huellas. Si esta hipótesis era correcta, el Australovenator tendría que ser tan o más rápido que las víctimas de la estampida, que corrían a 14 kilómetros por hora. Ahora todo lo que tenemos que hacer es sustituir la altura de la cadera. Scott calculó la velocidad del depredador del Lark Quarry con la altura de la cadera del Australovenator. Y la velocidad a la que iba el Australovenator era de 17,54 kilómetros por hora. Con una velocidad de más de 17 kilómetros por hora, este asesino corría más que sus presas. Este animal iba a toda velocidad, seguro. Los científicos detectives estudiaban el difícil caso de este nuevo depredador australiano que provocó la estampida. Pero solo habían hecho pruebas con huesos, no con carne. Decidieron exponer su teoría a la prueba definitiva. Travis iba a dar vida a la pata del Australovenator. Creó una réplica digital y cubrió enteramente con carne los huesos del esqueleto. Enviaron estos datos al maestro escultor Steve Roswell. Con un router asistido por ordenador, cortó los moldes de poliestireno y creó un molde en 3D de las partes del cuerpo de este depredador prehistórico australiano. Es como abrir un regalo de Navidad. Con cuidado. Parece de cocodrilo. Oh, fíjate. Con la réplica de la pata, Scott hizo un experimento que fue una primicia mundial. Situó un asesino de dinosaurios en la escena del crimen. Scott insistía en que el Australovenator salvaría un último obstáculo científico. ¿Coincidiría anatómicamente el tamaño del pie y cabría en la huella? Veamos si el pie se ajusta. Miren esto. Ajusta perfectamente. Esto es muy emocionante. La última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. A la próxima huella. Justo. Es genial. Por primera vez, hemos sido capaces de emparejar una huella con carne. La investigación concluyó que el Australovenator era la Cenicienta del Lark Quarry. Finalmente, la única estampida de dinosaurios conocida por el mundo pudo cobrar vida. No solo recreas algo, no solo es una historia. Estos animales dejaron esas huellas.
Estamos aplicando toda la ciencia y las técnicas para volver estos animales a la vida, para que todo el mundo sepa la forma en que vivían, respiraban y morían esos animales de la antigüedad.